Los que hayan traído Biblia, vamos a abrir en Romanos capítulo 8. A partir del versículo 31. Y hoy no vamos a andar buscando tanto en la Biblia, nos vamos a quedar ahí en Romanos 8, 31 hasta el final. Y vamos a tratar de estar estudiando o viendo algunas cosas de lo que dice en esta parte de la Biblia. Dice así, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está Cristo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí nomás la lectura y vamos ahora a estar viendo, vamos a empezar por la mitad o casi por el final y después vamos a volver al principio. Dice, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me anotaba una frase para empezar y es, no hay victoria sin batalla. Obviamente que eso es algo lógico, ¿no? Y algo real. No hay victoria sin batalla. Hace unos domingos, el domingo pasado y otros anteriores, estuvimos viendo acerca de la armadura del cristiano, ahí en Efesios 6, por qué es necesario estar firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una batalla y para que haya una victoria, bueno, justamente tiene que haber una batalla y entre otras cosas, como vimos hace unos domingos, ahí en Efesios capítulo 6, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para justamente conseguir esa victoria, ¿sí? Pero acá me llamó la atención, bueno, en primer lugar me preguntaba qué significa ser más que vencedor, como dice ahí en el versículo 37, ¿qué significa ser más que vencedor? Si uno busca el diccionario, vencer significa salir victorioso de una batalla, justamente. Vencer significa salir victorioso de una batalla. Pero hay una palabra que me llama más la atención y es justamente la palabra más. ¿Cómo se puede salir más victorioso de una batalla o cómo se puede ganar más? Si uno ya gana, ¿cómo puede ganar más todavía? ¿No? Y eso me preguntaba, ¿qué significa ser más que vencedor? ¿Qué sería como superar ese límite de ser simplemente vencedor o ganador? El griego, para más que vencedor, el que usó Pablo acá, cuando escribió esto, literalmente significa super venceremos. O sea, si uno lo lee, dice antes, en todas estas cosas, super venceremos. Es una palabra que no tiene traducción así como directa, obviamente, del griego. Es una palabra, hasta diríamos, inventada por Pablo. Antes de que vinieran todos los Avengers, todos los superhéroes, todo Marvel, todas esas cosas, Pablo ya escribía, hablaba de una super victoria, ¿no? Dice super venceremos, es la palabra que usa acá. Y me gusta eso, ¿no? De que tiene Pablo, de que a veces cuando no sabe expresar lo grande que es y la dimensión espiritual, lo grande que es, usa estas palabras. Palabras que por ahí no tienen traducción así directas. Como dando a entender esta palabra, dando a entender como algo superior, algo más que justamente más que simplemente una victoria. Es una victoria que supera todo. ¿Y cómo se logra esa victoria o en qué está basada esa victoria? Dice al final de este versículo, por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Ahí está el gran secreto. Por eso, porque cuando uno habla de la obra inmensa que Cristo hizo en la cruz, cuando hablamos de la obra de amor tremenda de Cristo en la cruz y obviamente de Dios también,
nos damos cuenta de que es una victoria que no es humana, porque no depende de nosotros. No es algo que en nuestras fuerzas vamos a poder lograr, sino que es una victoria que se logra en dependencia de su gracia, en dependencia de la gracia que hay en Cristo Jesús. Solo así podemos decir que supervenceremos. Supervenceremos gracias a la victoria que Cristo ya ganó ahí en la cruz. ¿Por qué entonces somos supervencedores? Dijimos que no es por nosotros, sino en resumen porque es por medio de aquel que nos amó. Y ahora sí vamos a volver al versículo 31 donde empezamos. Y ahí nos dice por qué es que podemos llegar a ser supervencedores. Y obviamente en qué condiciones, ¿no? Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí el versículo 31 está diciendo, por decirlo de alguna otra manera, si Dios está de nuestra parte, si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién puede atemorizarnos o quién va a poder lastimarnos? Si no hay nadie más superior que Dios. Y si Dios está de nuestro lado, entonces en conclusión, no, o de una forma retórica que pregunta Pablo acá, obviamente no hay nadie, ¿no? No hay nada más superior a Dios, entonces no hay nada que pueda darnos temor o lastimarnos. Versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice entonces el versículo 32, nos explica el por qué somos más que vencedores, ¿no? En primer lugar, dice, tenemos, el versículo tenemos abundancia de todo tipo de provisiones para todo tipo de necesidad, ¿sí? Todo tipo de provisiones para todo tipo de necesidad. Dice acá el versículo una palabra interesante, el que no escatimó. El que no escatimó, literalmente escatimó, o no escatimó, vamos a decirlo, no escatimó es no perdonó. El que no perdonó ni a su propio hijo. No soy padre, pero sí soy hijo. Y sé que muchas veces, cuando mi papá me tenía que poner un castigo, muchas veces no era el castigo que yo merecía, ¿sí? Es decir, que rebajaba un poco el castigo que me tendría que haber dado. Y eso es justamente la palabra escatimar. Eso es escatimar, no dar, en este caso hablando del tema del castigo, no dar el castigo justamente de acuerdo a la condena o de acuerdo a lo que el hecho concretamente merecía. Entonces acá lo que está diciendo Pablo es que Dios no le rebajó ninguna condena, no le sacó nada a Cristo de todo lo que Él tenía que cargar por nosotros. No es que dijo, bueno, como es tanto lo que tenés que cargar, te voy a dar un poquito menos, para que no sufras tanto. No, acá justamente Pablo está diciendo, el que no rebajó nada, el que no perdonó ni a su propio hijo, ni un poquito, no le sacó nada de lo que Él merecía cargar justamente al morir por nosotros, ni a su propio hijo, sino que lo entregó justamente por todos nosotros. Y ahí es una pregunta que se contesta automáticamente con lo que acabamos de decir. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es obvio, el que no rebajó justamente, hoy también vemos los jueces. Hay jueces que de acuerdo a la persona, por lo que sea, por alguna influencia o por alguien que dice algo, le rebajan la condena. A veces ni siquiera son condenados, lamentablemente. Pero justamente Dios, el ser más justo de todos, no escatimó, no rebajó esa condena ni a su propio hijo. Cuando Jesús estaba en la cruz, o por ir a la cruz ahí en Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pásame esta copa, ¿sí? que no tengas que pasar por todo esto. Y obviamente que la voluntad de Dios era que vaya a la cruz. Por eso el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí la pregunta que se contesta, como dije recién, automáticamente, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es obvio que si entregó lo más valioso, lo más preciado, lo más importante que tenía, lo más grande, su propio hijo, es obvio que nos va a dar también todas las cosas. Es obvio que las cosas que necesitemos materiales, la provisión de cada día, es obvio que si nos amó tanto a través de su hijo, también nos va a dar todas las otras cosas. ¿Cómo entonces nos va a negar cualquier otra cosa que necesitemos para nuestro verdadero bien? Y eso también lo dice el versículo 28, que no lo leímos, pero simplemente lo repaso. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios obra de acuerdo a su propósito y su voluntad en nuestra vida, siempre va a ser para nuestro bien. No solo entonces somos más que vencedores porque tenemos abundancia de todo bien que necesitamos, justamente porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que también tenemos abundancia de respuestas contra toda clase de acusaciones que vengan contra nosotros. Tenemos respuestas. Obviamente que esto también se puede complementar con lo que ya vimos de la armadura, ¿no? El domingo pasado. Tenemos abundancia de respuestas contra toda clase de acusaciones. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dicho de otra manera, o preguntándolo de otra manera para que se entienda también, ¿quién se atreverá a presentar una demanda o acusación judicial contra los hijos de Dios cuando es Dios mismo el juez que obviamente que nos declara justos y nos libra de toda condenación? Eso obviamente es algo imposible. Si Dios es el juez que nos justifica por medio de su Hijo y el que no lo escatimó justamente para que pudiera pagar con todo el pecado de cada uno de nosotros, justamente Él es el juez que nos declara justos, que nos justifica a cada uno de nosotros. Por eso es que es otra pregunta también retórica, ¿no? ¿Quién acusará a su escogido de Dios? Dios es el juez, Dios es el que también pagó, Cristo es el que pagó nuestra deuda y obviamente nos declara Dios justos a nosotros. Por eso no hay nadie que pueda acusarnos. Y si hay alguien que intenta acusarnos, si Satanás en algún momento quiere hacernos caer o hacernos desviar de la voluntad de Dios, tenemos esta respuesta para también expresar o para nosotros recordar y tener presente, ¿no? Que no hay nadie que pueda condenarnos, no hay nadie que pueda acusarnos. Todos los cargos que nos hacían culpables a nosotros, todos, justamente porque lo que dijimos en el versículo anterior, todos fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar y a nuestro favor. Y en el versículo 34, que recién leímos también, encontramos 4 motivos por los cuales nadie puede condenarnos, ¿sí? Que en parte se respalda con lo que decía el versículo que leímos recién. En primer lugar dice, versículo 34, más adelante dice, Cristo es el que murió. ¿Sí? En primer lugar, Cristo es el que murió. Cristo es el que pagó por nuestros pecados. Cristo es el que nos concede el perdón por medio de su muerte en la cruz, por medio de su entrega, por medio de dar su vida por nosotros, ¿sí? Al dar su vida por nosotros, al ocupar nuestro lugar, Él pagó por todos nuestros pecados, ¿sí? Como veníamos pensando recién. La muerte entonces de Cristo anuló, como dice otro pasaje, anuló el poder de la ley y del pecado para condenarnos. Por eso dice también, empieza este capítulo, ahora pues, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque toda el acta que nos era contraria fue clavada ahí en la cruz de todos nuestros pecados. Él anuló entonces, Cristo con su muerte anuló el poder de la ley y del pecado para condenarnos. Pero sigue diciendo algo más, no quedó solamente en que murió, porque como dice otro pasaje, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Por eso dice, se sigue el versículo, más aún, es como, está diciendo como que me corrijo, agrego algo más a esto. Más aún el que también resucitó. Obviamente que si Cristo no hubiera resucitado, como dije recién, vana sería nuestra fe. El hecho de la resurrección de Cristo es lo que nos permite también a nosotros tener vida, una vida distinta, una vida espiritual. No habría servido de nada la muerte de Cristo si Él no hubiera resucitado, ¿sí? Si hubiera quedado en la cruz, si hubiera quedado en la tumba, no tendría el efecto o el poder justamente de super vencedor que estamos hablando en esta mañana, si no fuera por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero también la resurrección de Cristo nos da seguridad de la salvación, ¿sí? Nos da seguridad de la salvación, le da seguridad y obviamente nos da seguridad también a nosotros, para que cuando
quieran acusarnos o quieran condenarnos, saber que Cristo murió, pero también resucitó para que no andemos más en esa vida que antes teníamos. Por eso dice también la palabra que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas porque Cristo murió, porque Cristo resucitó en nuestro lugar. Pero sigue diciendo el versículo acá, el que además está a la diestra de Dios. El que además está a la diestra de Dios. Y esto también es otro punto importante. La exaltación de Cristo a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, indica su soberanía por sobre todas las cosas. Ahora Él está a la diestra de Dios, sentado como soberano, como mirando también todas las cosas. Nadie puede condenarnos teniendo a la diestra de Dios al que murió y al que resucitó por nosotros, ¿no? Ahí en el trono celestial. Nadie entonces puede acusarnos teniéndolo a nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios. Y sigue también diciendo, como sumando más en toda este super venceremos, el que también intercede por nosotros. O sea, que está a la diestra de Dios como soberano, mirando todas las cosas, pero también está actuando. No es que simplemente vino a este mundo a morir por nosotros, a resucitar, a dar su vida, sino que hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, está defendiéndonos, actuando como abogado, defensor de nosotros. Está activo entonces como sacerdote, como nuestro abogado defensor, no solo en medio de nuestras aflicciones, sino también incluso en medio de nuestras caídas y nuestros fracasos. Cuando caigamos, cuando nos equivoquemos, cuando le fallemos a Dios, tenemos un abogado que es a Cristo, ¿no? Que está ahí a la diestra de Dios para defendernos y para decir, yo ya morí también por ese pecado o por ese error. Jesús está entonces a la diestra del Padre, sigue ahí todavía con las marcas de los clavos de la lanza en el costado como evidencia de su muerte una vez y para siempre, para que no sea necesario otro sacrificio más, para que no sea necesario que ninguno de nosotros tenga que morir o tenga que pagar por eso, porque Él ya lo pagó en la cruz. Por eso es que nadie puede acusarnos, ni nadie tampoco puede condenarnos, porque Cristo, aquel que murió, que resucitó, pero que también ahora intercede por nosotros, está a la diestra de Dios para defendernos. Para que cuando venga Satanás, Cristo se ponga delante de Dios y diga, yo ya pagué por sus pecados. Somos justificados delante de Él. Además de tener entonces abundante respuesta para dar frente a las acusaciones, frente al que quiera condenarnos, también tenemos en tercer lugar abundante seguridad en nuestra salvación. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? De ese amor perfecto, de ese amor eterno, de ese amor que también es incondicional, que no depende de nuestros errores, porque también dice la palabra de Dios que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que no está basado en nuestra debilidad, sino que está basado en su amor. Y ese amor es incondicional y es perfecto, es eterno. Cuando Dios entonces nos mostró su amor al punto de entregar a su Hijo, aún siendo pecadores, como decíamos recién. Entonces, ¿podemos imaginar que exista algo que pueda disolver ese amor? De acuerdo a todo lo que hasta ahora veníamos leyendo, ¿puede algo disolver el amor de Dios? Incluso ni siquiera nuestros propios errores o pecados puede alejarnos del amor de Dios. Y acá empieza a mencionar un montón de cosas que podrían llegar a separarnos, ¿no? Pero después el versículo 37 lo aclara. Dice entonces diferentes situaciones: tribulación, angustia. Y esto de tribulación, angustia, podemos entenderlo como situaciones de aprietos, situaciones justamente de angustia, de apuros, depresiones. No depresiones todos juntos, sino depresiones en la vida que podemos llegar a tener. Sigue diciendo otras situaciones, por ejemplo, de persecución o hambre, que eso tiene que ver con escasez a veces de refugio, sobre todo en aquella época donde tenían que andar escapando de un lugar a otro, y hay países que todavía hay persecución, literalmente persecución.
tiene que andar pasando de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde estar, sin tener un lugar donde poder descansar, pensando en lo que podría llegar a pasar, si alguien podía llegar a agarrarlos, con todo lo que eso implicaba. Persecución, hambre, ¿sí? Momentos de escasez, tal vez de hambre, de soledad. Sigue diciendo otra característica: peligro, hambre, desnudez, ¿sí? Cuando te falta algún bien, el abrigo en la noche o o para vestirte incluso. Desnudez, peligro, ¿sí? Peligro de cualquier tipo. Hoy estamos rodeados del peligro, de la inseguridad que nos rodea. Estamos rodeados de ese tipo de inseguridad o de peligro. Estamos expuestos a peligros físicos, a violaciones, a violencia de todo tipo, ¿no? Así que estamos expuestos a peligro, a maltrato. Incluso va a un nivel más, o espada, y eso ya tiene que ver con amenaza tal vez de muerte, ¿no? Amenaza de muerte es lo que traduce también la NBI. No importa cuál sea esta situación, cuál sea la experiencia que uno puede llegar a estar pasando, concluye el versículo 37, hablando de todas estas situaciones que podemos llegar a estar atravesando en nuestra vida. Antes, en todas estas cosas, en todo esto que acabamos de decir recién, somos más que vencedores, somos súper vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que ninguna situación en esta vida, ninguna situación que podamos llegar a pasar de prueba, de adversidad, de dificultad, de violencia, nada de eso va a poder alejarnos del amor de Dios. Nada de eso va a poder cortar el amor de Dios. Ni los perseguidores, ni los ladrones, o cualquiera que se burle o se oponga a nuestra fe puede quitarnos todo, ¿sí? Puede quitarnos toda situación en nuestra vida, nos pueden quitar. Pero nunca, nunca el amor de Cristo. Por eso, por más grande que sea el mal que quieran hacernos, nunca podrán hacer miserable a un sincero creyente. Nunca podrá hacer miserable a un sincero creyente. Uno ve a Pablo a veces escribiendo, por ejemplo, la carta de Filipenses, estando preso, y se maravilla de la forma en que escribía, aún estando en esa situación, cómo escribía con tanta alegría, con tanto regocijo, y alentaba a los hermanos a también hacerlo así, ¿no? Uno entiende cómo puede ser eso porque estaba basado en ese amor de Dios que es incondicional, que es perfecto, y que por más que en esta vida nos saquen todo, nunca nos van a poder alejar, ni separar, ni quitar el amor de Dios. Nunca nos van a poder ser miserables si tenemos el amor de Dios. Con eso debería ser nuestra vida más que suficiente, sabiendo que tenemos el amor de Dios, ¿no? Todo con Cristo entonces es ganancia, es más, como dice otra palabra, es muchísimo mejor, ¿no? Con Cristo todo es muchísimo mejor. Y ahora sí, ya terminando, versículo 38 y 39, por lo cual, obviamente después de todo lo que acaba de decir recién, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no termina como una conclusión normal o como una opinión, como algo que le parece a él después de todo eso. Y me gusta porque termina con una convicción, termina con algo que está totalmente seguro, que nadie lo va a poder mover de ese pensamiento o de esa realidad. Poniéndolo como en concreto, dice, por lo cual estoy seguro, en definitiva, que nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y es bueno que podamos tener esta convicción. ¿Por qué? Porque esta convicción y esta seguridad es la que también nos va a dar ese poder para justamente ser un súper vencedor. Si estamos bien basados en el amor de Dios, en el amor de Cristo, nada nos va a poder mover de ahí. ¿Qué entonces quiere decir esto que acabamos de leer recién? Dice primero, hablando de todas las situaciones que nos podrían también llegar a separar de ese amor, dice que ni la muerte ni la vida, ni la muerte con sus temores, con sus angustias. Sí, hay muchas personas que están llegando al último momento en la vida y les agarra temor, les agarra angustia,
Pero para aquel que es creyente tiene una seguridad que no tienen otros, ¿sí? Ni siquiera la muerte, con todos sus temores y angustias, ni siquiera la vida, como dijimos recién, con todos los peligros. Si uno le vuelve a leer el versículo 35, estamos rodeados de situaciones en la vida de peligro o de difíciles, de angustia o de lo que sea, ¿no? Ni siquiera eso, con todos los peligros que hay en la vida, pueden separar a los creyentes de Cristo, en primer lugar. Pero tampoco, sigue el versículo diciendo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ni ángeles, podríamos decir ángeles buenos, ni siquiera potestades o principados, que son los ángeles caídos, los ángeles malos, o todo el mal, digamos, que hay. Ni siquiera eso, que tienen mucho poder los ángeles, ni siquiera el poder de los ángeles, caídos o no, es suficiente para separarnos del amor de Cristo, separarnos de su amor. Sigue diciendo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo presente, ni lo porvenir. Es decir, el presente con su inestabilidad. Estamos en un país donde es muy inestable, un mundo donde también ahora con toda la pandemia, con todo el coronavirus, es inestable. A veces no hay respuesta para muchas cosas, o a veces van en contra también de la voluntad de Dios. Ni este presente que estamos viviendo, que es difícil y es peligroso, ni lo porvenir con su incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a venir el día de mañana, con sus nuevas cosas, con sus nuevos peligros, con sus nuevas adversidades. Ni aún eso tampoco va a poder separarnos del amor de Dios, de Cristo. Eso es en el plano horizontal, pero tampoco en el plano vertical. Dice ni lo alto ni lo profundo. Posiblemente acá Pablo está haciendo referencia a los seres que están como por encima, o a todo lo que hay por encima en el cielo, y a todo lo que está por debajo en la tierra. O sea, eso tampoco, en esa dimensidad y en esa inmensidad también, nos va a poder separar del amor de Dios. Y por si algo se le escapó a Pablo, por si algo quedó sin mencionar dentro de estas características, de estas cosas, dice, ni ninguna otra cosa creada. Todo lo que hay, que existe, fue creado por Dios. Y alguien que no fue creado fue Dios. O sea, y es Dios mismo que nos está amando. O sea, que no hay nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, creo que concluyendo con este pasaje, con este versículo que hagamos leer ahora, vuelvo a leer el versículo 37 para afirmar esta frase, que nos quede como título esto, ¿no? Vamos a ser súper vencedores si nos afirmamos en el amor de Dios, que excede todo conocimiento, que va más allá de nuestro entendimiento, porque es un amor basado en que Dios no escatimó a su propio Hijo, como acabamos de mencionar. Termino entonces con este versículo. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, supervenceremos por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios nos ayude a poder vivir de esta manera. Ya creo que con la armadura, si la estamos usando todos los días, con toda la armadura, y basándonos en este amor que es perfecto, que es, como dije antes, que es eterno, que no cambia, como decía la canción, ¿no? En Jesús fuerte soy, Él es mi roca, la roca firme donde uno, si realmente está en Él, nada nos va a poder mover de ahí, ¿sí? Qué bueno que podemos estar seguros de nuestra salvación, porque no está basada en nosotros, en algo que podamos hacer nosotros, sino en Dios, en Cristo, en su entrega por cada uno de nosotros. Vamos a terminar orando en esta mañana para que Dios nos ayude a poder seguir alentándonos con este amor inmenso de Cristo. Te damos gracias, nuestro Dios, en esta mañana por darnos de este amor que no lo buscamos, no lo merecíamos, pero aún así, siendo pecadores, aún estando lejos, Cristo murió por nosotros. Y te agradecemos por este amor que te impulsó a llevar a tu Hijo a la cruz y a no escatimar, a no rebajar la condena, a no rebajar el castigo que Él llevó por cada uno de nosotros. Que esto nos aliente a entender un poco la dimensión del amor con que Cristo nos amó. Un amor que no tiene dimensión, que va más allá de todo.
que no tiene límites. Gracias, Padre, por amarnos de esta manera y por darnos una seguridad en este amor, de que nada ni nadie nos va a poder separar de este amor, de que nadie tampoco nos puede acusar ni condenar, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. Y hoy, estando delante de tu presencia, somos justificados. Somos justificados por medio de Cristo. Gracias. Gracias por Él. Gracias porque tú nos permites vivir en victoria. Tú nos permites ser más que vencedores. Tú nos permites ser súper vencedores en esta vida y con la mirada también puesta en la eternidad. Porque sabemos que algún día estaremos en tu presencia. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. Y sabemos que nada nos va a poder correr de este amor. Ni las situaciones del día a día, que a veces son difíciles de enfrentar. Pero confiamos, Padre, en tu amor. Descansamos en este amor. Y Cristo es nuestra roca en la cual estamos firmes. Y eso también te agradecemos. Ayúdanos cada día a recordar este amor. Ayúdanos, Padre, cada día a ser súper vencedores. Como escuchábamos otros domingos también, a llevar puesta toda la armadura para que podamos estar firmes cuando vengan estos peligros, cuando vengan estas adversidades. Ahora, Padre, ayúdanos y acompáñanos en esta semana, que nos sigas ayudando en estos tiempos de prueba y de incertidumbre también, para que podamos estar firmes a pesar de todo. Gracias, te damos, te alabamos y rogamos que sigas con nosotros, acompañándonos a cada familia acá representada en esta semana, hasta el próximo domingo donde también podamos volver a encontrarnos. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.